Todo comenzó de forma urgente. Tremendo lo que pasa en Pokrovsk. Cerca de Zaporilla hay montañas de cadáveres rusos. El frente está que arde. El ejército ruso se ha vuelto loco, avanza a toda prisa y grita apresuradamente sobre la victoria. Las fuerzas armadas de Ucrania rápidamente le ponen los puntos al enemigo y destrozan sus fuerzas, dejándolos hechos cenizas. Contraataque defensivo y un verdadero infierno en la retaguardia. Aterrizaje brutal de Aeroflot. De todo esto hablamos en nuestro programa Punto Infernal. La infantería enemiga se aferra al frente en la dirección de Zaporilla. Los generales rusos dieron la orden de lanzar asaltos. Los soldados intentan con todas sus fuerzas irrumpir en el torbellino de la picadora de carne del frente, pero se topan con el fuego de los nuestros. Las piezas de artillería aparecen y disparan sin piedad. Los gritos de los rusos en ese momento se escuchan a decenas de kilómetros. Temen informar a Putin sobre este fracaso. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el frente y a qué precio se obtiene una ventaja sobre el enemigo? Hablaremos más sobre esto en un momento. Cohete. Se están lanzando cohetes. ¿Este es un cohete rojo? Ahora cada noche aparecen cohetes rojos sobre la línea de contacto entre Kamiansky y Nesterianka, al sur de Zaporizhia. Va por oleadas. A veces hay agravamiento. A veces vienen hacia nosotros, a veces, en nuestra zona de responsabilidad, a veces van hacia los vecinos. Antes de los asaltos masivos, cuentan los artilleros de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña, los rusos normalmente no empiezan con cohetes de señalización. Depende de la situación, a veces con preparación de artillería, y así. Y casi siempre, los ataques enemigos van precedidos de potentes golpes a distancia desde el aire con bombas aéreas guiadas. Como era antes, así sigue siendo. En principio, no ha cambiado mucho. Simplemente, a veces llegan desde más lejos, a veces desde más cerca. Pasaron apenas unos minutos cuando Alicia Striomy y Boda, junto con toda la tripulación del obús autopropulsado 2S1 de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña, abandonaron su vehículo. Esperaban dentro, listos para actuar ante un ataque de los rusos. No era la primera vez que ocurría. Solo esta noche. Es la segunda vez esta noche. A veces más, a veces menos. Depende de cómo sea. Su obús autopropulsado de 122 milímetros ahora se parece más a una pieza de artillería FISA, admite el conductor mecánico del Gozdika. Estamos aquí, en la misión, prácticamente como cañones fijos. A él le enseñaron, afirma Striomy, a hacer todo lo posible para que la pieza de artillería de los de Transcarpatia llegara lo más rápido posible al lugar de trabajo y abandonara la posición de fuego igual de rápido. Pero maniobrar por las estepas de Zaporilla, reconoce el conductor, hoy en día es un lujo inadmisible. Vuela de todo. ¿Proyectiles o? Drones kamikaze, ahí, para no ser detectados, porque así es más seguro y podremos disparar desde las posiciones durante más tiempo. Disparar, dice el comandante de la tripulación de la artillería autopropulsada de la 128. Ahora la mayoría de las veces tenemos que disparar contra la infantería enemiga que avanza hacia el norte, o bien contra los medios de fuego que cubren a la infantería de los ocupantes. El nuestro se considera pequeño, por lo que se basa en infantería, morteros, diversos vehículos de combate, vehículos de suministro, aquellos que avanzan en coche y vehículos ligeramente blindados. Y listo para grabar. 538. Tal como lo recibiste, repite. Cargado, listo, preparado. Adelante, fuego. Disparo. Parece simplemente un rodeo de un búnker, pero en realidad es una pieza de artillería autopropulsada ucraniana camuflada. De hecho, así es como se ve ahora cada obús cerca de la línea de frente en el sector sur del frente. Un camuflaje tan meticuloso requiere esfuerzo, lo reconocen los artilleros autopropulsados de la 128. Pero la situación cerca de la línea del frente también obliga a hacer ese esfuerzo. Todo está cubierto con redes, todo está camuflado al máximo. ¿Es una precaución o realmente es una necesidad aquí ahora? Es una necesidad, de hecho, gracias a esto es que sobrevivimos. Y también gracias a las ametralladoras de los compañeros de la defensa antiaérea. ¿Tienen que usarlas a menudo? Cuando vuelan. Esta arma no es de muy gran calibre ni de tan largo alcance como el Carnation, pero es muy útil cuando la tripulación de los vehículos de asalto de montaña se prepara para trabajar dentro del vehículo. Cargado. 538 completo. Adelante, fuego.
Esta mañana, los proyectiles de los vehículos autopropulsados de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña volaban en dirección a sectores de Pogestervaki. Desde mediados de mayo, esta es una zona de la línea del frente donde los moscovitas intentan atacar la línea defensiva ucraniana casi todos los días. Desde el sector sur del frente en Zaporilla, Oleksandr Motorny, Oleksandr Siyan y Vitaly Oksyanikov. TSN 1+1. Maratón Noticias Unidas. Avanzan como zombies. Esa es precisamente la táctica que el enemigo ha adoptado en el tramo más caliente del frente. Pokrovsk y Mirnorad están colgando de un hilo. ¿De verdad el enemigo está a punto de cerrar el cerco? La mega réplica de los nuestros. Un vehículo blindado de reconocimiento irrumpe en la línea del frente. Las misiones especiales que cumplen los defensores ucranianos son impresionantes. Los exploradores irrumpieron directamente en la línea cero, justo donde estaba la infantería rusa. Lo que pasó después, te lo contamos y mostramos en el reportaje en un instante. En la dirección de Pokrovsk, el enemigo lleva a cabo asaltos ininterrumpidos. Mirnorad y Pokrovsk son los principales objetivos del enemigo. Estas ciudades son bombardeadas sin parar, atacan con bombas aéreas guiadas y artillería, y lanzan enjambres de drones FPV. Uno de los que contienen el avance enemigo en la dirección de Pokrovsk son los soldados del 11º Batallón de Asalto Independiente, Kiyevska Rus, de la 59ª Brigada de Asalto Independiente de Sistemas No Tripulados. Salud, hermano. Su vehículo de reconocimiento de combate va hasta la línea cero con la infantería. ¿Quién va allí? Más o menos sabe dónde ya hay un refugio y conoce bien el camino. El enemigo en la dirección de Pokrovsk mina las rutas logísticas con drones y lanza drones por fibra óptica, además de disfrazar a sus soldados de civiles. Los chicos de la infantería contaban, claro, que le disparas y él, como un zombi, simplemente sigue avanzando. Le arrancó la pierna, pero igual se mueve, se inyectó algo ahí, bueno, intenta escapar. Y claro, los bombardean con lanzamientos. Ahora los nuestros están trabajando bien con estos drones. Este equipo tiene a sus espaldas numerosas misiones de evacuación. Transporte de municiones y también de provisiones. Y la evacuación de personas desde zonas de combate. Transportan heridos y caídos. Llegan a los infantes a máxima velocidad. Tenemos buena velocidad. ¿Cuántos kilómetros es eso? Va a 700 kilómetros por hora. Nos quedamos en la posición 1 minuto, no más de 1 minuto. En 1 minuto todo está cargado, descargado, y nosotros, bueno, salimos de ahí. Porque ahí empiezan a dispararnos. Chorny dice que, aunque conduce un Max Pro y un Rbeza, esta máquina de reconocimiento de combate también tiene su valor. La enciendes. Caja de cambios, volante. O sea que en principio es fácil de aprender. Sí, es como un tractor, así lo diría. Con este cañón se puede disparar tanto a la infantería como a las fortificaciones defensivas y también destruir vehículos blindados. Aquí simplemente está montado el cañón Brom, calibre 73. Entre las misiones de la tripulación había una en la que era necesario evacuar a un ruso que había sido capturado por nuestros soldados de infantería. Todo ocurrió durante la noche. Salvo corriendo de aquí, desde detrás del coche, gritando, «¡Déjame fingir! ¡Déjame fingir!». Nadie dice nada. Y en la escotilla se había metido alguien, estaba ahí parado, y como era de noche, no se veía nada. Pensé que era uno de los nuestros, así que le dije, «Déjame fingir». Lo levanto y él me dice, «Estoy aquí». Lo agarré del cuello, lo tiré a la BTR, pisé el acelerador y me fui a casa. Sí, de todo ha pasado. Esta misión, dice Baida, nunca la va a olvidar. ¿Y cómo es eso de ir así con un ruso? Como una rana iba. ¿Cómo crees? Así, carajo, todo estirado. Aquí hasta una pierna la tenía levantada. La pierna ya ni sentía nada, ese ya no veía nada. Ese tiró la pierna, gritaba, te digo, estaba todo estirado como una rana sobre el coche. Yo lo sujetaba por el chaleco antibalas. Debido a que los rusos están atacando constantemente con drones FPV, los combatientes se mueven principalmente a plena luz del día, en el límite entre la luz y la oscuridad, y muchas veces también al límite de lo posible. Chorny cuenta cómo entraron a la línea del frente en un vehículo blindado para llegar a la infantería, cuando el enemigo estaba a apenas unos 50 metros. Entré directamente en los puntos más calientes. En un terreno plano, la oruga se atascó, así que la GMD se quedó ahí. La tripulación logró evacuar a tiempo, pero tuvieron que dejar el vehículo hasta la mañana.
Los ocupantes aprovecharon el momento y pusieron una mina en el asiento del conductor. ¿Te imaginas andar 2 semanas con una mina debajo? Bueno, todo bien. Estoy vivo. Los soldados dicen que saben que sin ellos la infantería lo tendría difícil. Por eso siempre están listos para ayudar. Desde Donetsk, Marina Smola, Oleksandr Koretsky, Mi Ucrania, Maratón, Noticias Únicas. El victorismo de Rusia ha llegado a su apogeo. Afirmaron que entraron en Chasiv Yar, pero en realidad hicieron el ridículo. Pseudo-victorias en varias posiciones más. Kostiantynivka le dio una fuerte bofetada al enemigo. Se mantiene firme, como un blindaje. Putin está furioso y da órdenes absurdas. Los nuestros aniquilan al enemigo literalmente en los primeros minutos y no le dan ninguna oportunidad de prevalecer. En Limán, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron un avance serio. ¿Qué se sabe al respecto? No se lo pierdan en el reportaje dentro de un momento. La bandera tricolor rusa en Chasiv Yar. La propaganda rusa ya afirma que la ciudad ha sido tomada y está bajo control de la Federación Rusa. Sin embargo, los patriotas Z se han pasado de la raya otra vez. Nuestros combatientes informan que todas las alturas clave de Chasiv Yar están bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que representa aproximadamente el 40% del territorio. Al mismo tiempo, hay zonas a las que los grupos de reconocimiento y sabotaje ni siquiera pueden llegar. Bueno, pusieron la bandera, se tomaron una foto, grabaron un vídeo y lo reportaron a sus superiores. Después de eso, la situación se descontroló, la información se difundió. A día de hoy, continúan los combates por Chasiv Yar. El ejército ucraniano mantiene posiciones en la ciudad bastante ventajosas, pero al mismo tiempo, por supuesto, parte de la ciudad se encuentra o bien en zona gris o bajo control del enemigo. En este momento no hay ningún motivo para afirmar que Chasiv Yar está ocupado por el ejército ruso. Pero el enemigo no va a dejar de intentar asaltar la ciudad en un futuro próximo. Las alturas dominantes, que los soldados ucranianos han mantenido con esfuerzos sobrehumanos durante más de un año, permiten conservar el punto logístico más importante de Ucrania en el Donbass, Kostiantynivka. La ciudad en sí misma se encuentra en una altura dominante. Si el enemigo la captura y logra consolidarse en esas alturas, obtendrá una ventaja táctica. Por eso estos combates por Chasiv Yar, para el enemigo, son tan importantes. Al capturar completamente Chasiv Yar, obtienen la posibilidad de controlar con fuego tanto los alrededores de Kostiantynivka como el terreno más allá de Kostiantynivka, es decir, obtienen una ventaja táctica en los combates por Kostiantynivka. La guerra por la logística continúa ahora también en la principal dirección del ataque de los ocupantes, en Pokrovsk. Al cortar aquí la carretera directa hacia Kostiantynivka, el enemigo intenta privar a nuestras unidades de la posibilidad de rotaciones, suministro de municiones y provisiones. La situación especialmente difícil se ha dado precisamente entre los asentamientos de Mirnorad y Kostiantynivka, donde el enemigo se ha infiltrado y ha cruzado la carretera que conecta Pokrovsk y Kostiantynivka, e intenta desarrollar la ofensiva tanto hacia Pokrovsk, rodeando la ciudad desde el noreste, como hacia Kostiantynivka, es decir, tratando de llegar a la línea Druzhkivka-Dobropilla. Y allí afianzarse y crear esas posiciones, condiciones previas, si se puede decir así, que le permitirían seguir, desarrollar la ofensiva o intentar rodear los asentamientos mencionados. Sin embargo, no se habla de un cerco, según dice nuestro mando. Al contrario, las Fuerzas Armadas de Ucrania han establecido nuevas rutas de suministro hacia la ciudad y, gracias a la inteligencia, comprenden perfectamente dónde se encuentra el enemigo y de qué es capaz hoy en día. La situación es tensa, pero nuestros cosacos están aguantando. Realizan rotaciones de manera regular, es decir, mantienen combates de desgaste. Si las unidades no se rotaran regularmente, sería muy difícil. Es decir, para mantener una alta eficacia de combate, las rotaciones se realizan de manera constante. Esto incluye la guerra electrónica y los sistemas de defensa antiaérea que se están desplegando. Me refiero a que pueden ser incluso unidades de infantería que trabajan directamente con escopetas, traslados, así como también lanzagranadas antitanque. También hay que entender cuáles rutas logísticas son más o menos seguras en este momento, dónde se encuentra el enemigo ahora, etc. Es decir, se trata de un conjunto de medidas que nos permite seguir realizando la logística y, en consecuencia, defendernos de manera efectiva. Al mismo tiempo, ya por segunda semana consecutiva, periódicamente aparecen los medios información sobre grupos de sabotaje y reconocimiento rusos que entran en Pokrovsk. En Rusia, estas incursiones de 3 a 5 personas fueron ruidosamente calificadas como la toma de control de una parte de la ciudad. Por su parte, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó, los grupos realmente existieron,
Pero ahora todos los grupos de sabotaje y reconocimiento en Pokrovsk han sido eliminados y en este momento no representan una amenaza estratégica. Su tarea principal es el reconocimiento, son material desechable, son personas que morirán hoy o mañana. Pero su objetivo es precisamente, con su propia vida, revelar nuestro sistema de defensa en la ciudad. Donde el grupo pasa sin obstáculos, significa que es un campo libre. Donde se topan con resistencia, donde los eliminan, esos son focos de resistencia. Y todo esto es vigilado por la inteligencia radioelectrónica y sus drones. Es decir, los rusos están elaborando una especie de plan de defensa de la ciudad. Y esto demuestra que realmente se están preparando para el asalto directo a Pokrovsk. El Estado Mayor señala que, a pesar de la presión colosal en Donetsk, en las últimas 24 horas los ocupantes también continúan con acciones ofensivas a lo largo de toda la línea del frente. En Sami, Kharkov y el sur, los esfuerzos del enemigo no tuvieron éxito. En cambio, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron en la dirección de Limán. Como resultado, la localidad de Malivka volvió a estar bajo control de Ucrania. En este momento, Ucrania está llevando a cabo un avance defensivo a gran escala. Los nuestros le arrebatan la iniciativa al enemigo y cambian las reglas del juego. El ejército de Putin no estaba preparado para esto. El enemigo pensó que tenía la delantera, pero en realidad solo puede recibir una buena paliza de los nuestros. Preparativos para una derrota aplastante del enemigo en febrero. Las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearán tan fuerte que los mercenarios del Kremlin se quedarán sin palabras. ¿Acaso se avecina una nueva ofensiva de los nuestros y un fracaso total de los rusos en todos los frentes? De esto hablaremos en un momento. Ucrania ha iniciado un proyecto a gran escala para la construcción de fortificaciones. Se trata de las obras de construcción más grandes desde que comenzó la guerra. Así lo informa The Wall Street Journal. Y esta es la respuesta de Kiev ante la amenaza de una nueva, aunque en esencia continua, ofensiva de los ocupantes rusos. El objetivo es detener a las tropas de Putin antes de que logren avanzar hacia el interior. Un ejército que cava más profundo es un ejército que sobrevive, contó a los periodistas el ingeniero militar Oleg, quien es responsable de casi 300 kilómetros de líneas defensivas dentro de este gran proyecto. El medio señala que el programa de fortalecimiento del frente ya lleva 2 años en marcha. Pero Ucrania se enfrenta constantemente a problemas, retrasos, ataques rusos, así como a escándalos de corrupción y arrestos de funcionarios. Las tropas rusas se han aprovechado de esto. Los rusos han logrado romper por ahora varias de nuestras líneas defensivas en el este. Las fortificaciones no es que se necesiten a tiempo, es que ya se necesitaban para ayer, o mejor dicho, hace más de 10 años. Pero, para ser justos, en este tiempo también ha cambiado la propia guerra. Si en 2022 la principal amenaza era la artillería y el enfoque estaba en largas trincheras, ahora lo son los drones. Como consecuencia, ahora se necesitan otras estructuras defensivas. Las nuevas líneas de defensa se equipan con obstáculos antitanque, los llamados dientes de dragón. Eso es lo que se sabe. Y también con toda una serie de otros dispositivos de los que no vamos a hablar, pero que merecen la máxima atención. Además, las nuevas líneas de defensa se construyen teniendo en cuenta las realidades cambiantes, considerando la gran cantidad de drones en el aire. Es decir, en consecuencia, serán necesarios refugios para el personal, refugios para los grupos móviles de fuego, refugios para sistemas de artillería ligera como morteros y cañones de campaña. Así que, en general, hay esperanza de que en estas líneas defensivas Rusia se romperá los dientes tarde o temprano. En particular, se ha encontrado una forma de contrarrestar las nuevas tácticas de los soldados rusos. Debido a la escasez de equipo pesado, Rusia utiliza cada vez más pequeños grupos móviles en motocicletas y buggies. ¿Cómo detenerlos? Los militares ucranianos lo han ideado, pero, aún así, no vamos a hablar de ello. Después de todo, también hay que dejarles sorpresas a los ocupantes.
Volviendo a las propias fortificaciones, actualmente se están construyendo 3 cinturones de defensa. Cada línea está a cargo de diferentes personas. Así, la primera está siendo construida por la infantería directamente cerca del frente. La segunda línea está a cargo de las tropas de ingenieros y la tercera la forman las administraciones locales para proteger las ciudades clave y los centros regionales. Ucrania espera que la construcción de una defensa triple no permita repetir las rupturas en el este. Pero, ¿será posible levantar este muro defensivo de 300 kilómetros sin retrasos ni nuevos escándalos de corrupción? Eso solo no dirá el tiempo. Estos problemas en Rusia ya no se pueden ocultar. Parálisis de los aeropuertos rusos. Los drones ucranianos han tomado el control total del cielo, incluso en la retaguardia profunda del enemigo. Los rusos se quejan de la guerra. El Kremlin sonríe abiertamente y dice que todo está bien. En realidad, todo se está desmoronando. No hay dinero. Pronto los aviones simplemente empezarán a caerse. ¿Acaso Rusia está cayendo de rodillas ante los ojos de todo el mundo? De esto hablaremos en un momento. De información oficial. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar la gente? Llevamos 12 horas aquí. A los niños no les dieron ni hotel, ni agua, nada. Una alternativa bastante dura al todo incluido. Miles de personas discuten y casi se pelean en la multitud. Esta es la temporada turística del 2025 en los aeropuertos rusos. Ahora los rusos descansan en colchones inflables no en las costas de Turquía o Tailandia, sino en el suelo de la sala de espera de los aeropuertos. No hay ninguna información. No podemos cambiar los boletos. He perdido mis boletos Estambul, Venecia. 3 boletos. Ahora me piden pagar $980 extra por cada uno. Y todo por esos simpáticos drones que casi a diario llegan a Rusia. Y por culpa de ellos, los aviones de Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo y otros aeropuertos empiezan a despegar de manera negativa. El plan Kovyor se está volviendo algo cotidiano para los rusos. Lo anuncian en varias regiones de la Federación. Así, a principios de julio, solo en Moscú y San Petersburgo, en un solo día se cancelaron cerca de 1 centenar de vuelos y se retrasaron casi el doble. Y en los aviones que logran aterrizar, los pasajeros no pueden salir durante varias horas. Estuvimos sentados esperando la escalerilla durante aproximadamente 1 hora, y luego otras 2 horas yendo desde la pista de aterrizaje hasta el lugar de estacionamiento. Ahora todavía no sabemos cuánto tiempo más nos llevará llegar al edificio del aeropuerto. Y este es el aeropuerto de la ciudad turística de Sochi. Allí, debido a la amenaza de drones, hay un colapso aéreo. Y no solo los drones están obstaculizando la aviación rusa. La mayor aerolínea rusa, Aeroflot, esta semana fue víctima de un ciberataque masivo. La responsabilidad por ello la asumió el grupo de hackers Silent Crow, que declara una postura pro-ucraniana y actúa contra Rusia y sus aliados. Oficialmente, no revelan su origen. Se sabe que precisamente Silent Crow está implicado en los ataques a Rostelecom y Rosrest. Ahora han informado sobre la destrucción total de la infraestructura interna de la aerolínea. Todos estos recursos ahora están inaccesibles o destruidos. La recuperación podría requerir, posiblemente, decenas de millones de dólares. Las pérdidas son estratégicas. Los hackers dicen que se destruyeron alrededor de 7.000 servidores. Además de Aeroflot, las aerolíneas Poveda y Rosilla también se vieron afectadas. Por cierto, esta última está relacionada con el transporte de la alta dirección de la Federación Rusa. Sus servicios son utilizados por el Ministerio de Defensa de Rusia, las agencias correspondientes y los servicios especiales. Es decir, si la información correspondiente sobre los pasajeros está en estos registros y bases de datos, en realidad esto también puede ser bastante útil, ya que, de hecho, una parte significativa de los agentes rusos o miembros de los servicios especiales, en principio, puede ser encontrada en esas listas. Además, el ciberataque retrasó cientos de vuelos. Y esto provoca un descontento masivo entre los rusos. Porque resulta que la guerra puede no estar solo en la televisión, sino también afectar su comodidad. Este es también un momento psicológico sumamente importante, porque son filas, hace calor y hay situaciones incomprensibles.
Esto, por supuesto, influye en el estado de ánimo, influye en el descontento, es decir, estas emociones insatisfechas luego generan otros pensamientos. ¿Y por qué está pasando esto? Y además, la parálisis de la aviación civil rusa. Esto es un golpe significativo para la economía. Cada plan Kobyor significa grandes pérdidas para el presupuesto de la Federación. Según los medios rusos, solo las interrupciones en el funcionamiento de los aeródromos del 5 al 7 de julio, cuando se cancelaron 500 vuelos y casi 2.000 se retrasaron, le costaron al enemigo cerca de $500 millones. Lo más caro es la paralización de los aeropuertos de Moscú. De 39 a 60 millones de dólares en total, de los cuales al menos de 15 a 20 millones son los llamados ingresos no recibidos. Unos 10 millones aproximadamente son pérdidas en tasas aeroportuarias. De 6 a 9 millones de dólares son pérdidas en el pago de salarios de las tripulaciones, entre otros. Y alrededor de 10 a 15 millones de dólares cuesta en promedio el valor de las pérdidas relacionadas con el desvío de aviones. Si el plan Kobyor se extiende a otras regiones, entonces las pérdidas aumentan varias veces. Las horas de paralización de los aeropuertos rusos, solo en la parte europea, generan pérdidas de miles de millones. Y cuando estos colapsos ocurren regularmente y ya no son 1 o 2 horas, sino medio día o más, es un golpe muy serio tanto para la industria aeronáutica rusa en general como para la economía de Rusia. Además de los problemas en el funcionamiento de los aeropuertos, los rusos tienen grandes problemas con los aviones. Empecemos por el hecho de que su federación prácticamente los robó, porque después del inicio de la invasión a gran escala, las grandes aerolíneas dejaron de colaborar con Moscú. Debido a las sanciones, los aviones no reciben mantenimiento ni se les venden repuestos. Así que los rusos practican el canibalismo aeronáutico, desmantelando algunos aviones para obtener piezas. Como mínimo, dentro de 3 o 4 años, Rusia sentirá una aguda escasez de aviones para satisfacer la demanda existente de transporte aéreo. Pero eso no los salva de averías y catástrofes. Vladislav Palivoda, nosotros, Ucrania, Maratón. Noticias únicas. Por el momento, eso es todo de mi parte. Estuve con ustedes, Darina Utskalo. Más noticias infernales del frente en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos.